Hola, ¿qué tal, querido público y queridos televidentes? Bienvenidos una vez más a su programa Puro Emprendimiento. Mi nombre es Carolina Piedrahita y yo hoy estoy muy contenta de poderlos acompañar a todos ustedes en su programa. Hoy me encuentro en compañía de un gran invitado, de un invitado muy especial, uno de los grandes en esta nueva industria, con resultados increíbles no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Él es Carlos Eduardo Castellanos, bienvenido a nuestro programa. Caro, mucho gusto estar acá, feliz de poder participar, de poder un poco aportar mi experiencia en el emprendimiento que ha sido pues mi estilo de vida, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de por qué emprender. Y yo quiero preguntarte a ti por qué una persona desde tan joven, con un perfil tan alto, pues obviamente lo has heredado de tu familia, ¿no? Pero ¿por qué decidiste emprender en la nueva economía? Lo que pasa es que yo creo que esas son cosas que van llegando y que muchas veces no se planean y muchos puntos se van conectando y en algún momento de la vida me encontré con que el emprendimiento era la mejor opción para mí, ¿no? Tal vez por eso es que tomo la decisión, porque cuando yo arranqué no tenía conciencia de muchas de las cosas que voy a hablar hoy. Bueno, pues sin más preámbulos, yo sé que nuestro público y obviamente las personas desde sus hogares te quieren escuchar, quieren saber por qué emprender, así que te dejo en compañía de gran audiencia. Gracias. Que estés muy bien. Pues muy bien, se trata de hablarles de algo que para todos hoy en día es fundamental. Se trata de hablar de un tema que es vital para todos los seres humanos, tiene que ver con resolver el problema más viejo de la humanidad, que es el problema de la sobrevivencia. Y creo que para la mayoría de la gente es un problema que constantemente tienen que enfrentar. ¿Cómo se explica que el 98% de la gente trabaja de 8 a 10 horas al día, ya sea como empleado o autoempleado hasta los 67 años? ¿Cómo se explica que la mayoría se jubila con solamente un 40% de sus ingresos? ¿Cómo se explica que el 94% de las familias ganan menos de 3.1 millones de pesos al mes, que son más o menos unos $1.500 mensuales? Solamente el 2% de las familias logra un ingreso de más de 10 millones de pesos al mes, que equivale más o menos a $5.000. ¿Cómo se explica que el ingreso promedio del profesional recién graduado actualmente está más o menos en $1,5 millones, que son $750? ¿Qué es lo que está pasando realmente en el mundo que está permitiendo que estas estadísticas y que estos números que no son favorables para la mayoría de la gente persistan? Definitivamente hay tres preguntas que yo quiero resolver en esta charla. Tres preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué la mayoría de la gente está en crisis financiera? ¿Por qué la mayoría de la gente se queja de que lo que gana no le sirve para lograr no solamente sus sueños, sino a veces ni siquiera para poder sobrevivir? La otra pregunta que quiero resolver es, ¿cuál es la lección que le enseñan los ricos a sus hijos acerca del dinero que la clase media y pobre nunca conoce? Y la tercera es, ¿cómo lograr convertirse en una persona exitosa en la nueva economía? Yo quiero contarles un poquito acerca de mí. Yo vengo de una familia de clase media. Ahí está mi núcleo familiar. Estoy con mi mamá, están mis hermanas. Crecí con un papá que tenía una empresa. Mi mamá estuvo mucho tiempo con nosotros. Aprendí, sobre todo mi papá, el valor del negocio propio, del emprendimiento. Tuve la fortuna de tener a mi mamá al lado todo el tiempo, acompañándonos, y también con el tiempo ella comenzar a desarrollar un espíritu emprendedor. O sea que el emprendimiento como que se ha llegado a mi vida de muchas maneras. Hubo tres momentos especiales que hicieron que realmente mi vida tomara un rumbo. Yo recuerdo que en el año 82 mi papá toma la decisión de escribir un libro. Y entonces vamos a vivir a España. Estamos allí durante un año viviendo. Se alquiló un apartamento y vimos un año, prácticamente un año sabático, ¿no? En el que no tenía que estudiar. Tuve oportunidad de ver el Mundial de España 82 y fue una experiencia espectacular. Ese viaje implicó comprar un carro, viajar por toda Europa, pasar el carro por el Canal de la Mancha en un ferry, incluso estar en Inglaterra
llegar hasta Italia y regresar a Barcelona, donde finalmente estuvimos viviendo poco más de 8 meses. Ese viaje es un viaje que es aspiracional. Yo creo que todos quisiéramos tener un viaje como esos, ¿no? El otro momento que me marcó mucho la vida fue cuando llevábamos viviendo más o menos unos 30 años en una casa que teníamos en un barrio en Bogotá. Y mi papá toma la decisión de ir a mirar más casas porque queríamos ver una casa más grande y que además fuera una casa más nueva. Llegamos a un sitio a las afueras de Bogotá y vimos una casa que nos encantó. Era una casa más grande, era una casa nueva. Yo me emocioné mucho cuando vi la casa y me acerqué a la persona que estaba vendiendo la casa y le dije, bueno, y cuéntame, ¿cuánto es la casa? Y ella me dice, mire, la cuota inicial de la casa son más o menos $350.000, como 700 millones de pesos. En ese momento, obviamente, como que yo entré en la realidad de la vida, ¿no? Otro momento fue cuando entré a la universidad. Cuando entré a la universidad, yo estaba estudiando veterinaria, y un veterinario generalmente cuando está comenzando quiere tener un camperito para ir a la universidad. Ese era mi sueño. Y pues cuando uno no tiene papá finquero, papá que tiene hacienda, pues mi aspiración era un carro pequeño y me acuerdo que quería un Land Rover de esos viejitos, color bacenilla, ¿no? Y ese era mi sueño de carro. Después como que pensé un poquito más grande y me enamoré de un Montero, quería un Montero, uno de estos redonditos, bonitos, nuevo, y como que se me volvió el sueño, ¿no? Un día me puse a hacer un balance de 3 sueños que yo tenía en mi vida. Yo quería hacer un viaje, como el que hice con mi papá en el 82, y ese viaje yo creo que está alrededor de unos 6.000 euros mensuales. O sea que ese viaje vale más o menos unos 75.000 euros el año, ¿no? Yéndose de pronto con la familia. Y eso en pesos colombianos llegan a ser más o menos 200 millones de pesos. Quería la casa, esa casa que yo vi en ese entonces, hoy en día vale más o menos unos $900.000, más o menos 1.800 millones de pesos. Y el carrito que quería vale como 100 millones. O sea que mis 3 sueños en total sumaban más o menos 2.100 millones de pesos. Y un veterinario bien pago se gana 1,5 millones. Entonces, cuando me puse a hacer las cuentas, me di cuenta que tenía que trabajar 111 años sin comer, sin hacer nada, para conseguir hacer un viaje, comprar una casa y tener un carro. Así que ahí me di cuenta que yo necesitaba buscar algo distinto porque el guión que me habían dado no me iba a permitir ni siquiera vivir como vivía con mis papás. Entonces mi espíritu emprendedor obviamente comienza a desarrollarse. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó? Porque el guión que ahí me dijeron, que es un guión que funcionó hasta hace 20 años, era muy sencillo. Si usted va a un colegio, estudia, ¿de acuerdo? Y usted saca un buen examen de estado, aquí en Colombia se llama el ICFES, y entra a una universidad, y logra graduarse de una buena universidad, usted puede salir a trabajar y conseguir lo que quiera en la vida. Pero resulta que el guión ya no funciona. Básicamente lo que ha pasado es lo siguiente. El mundo ha cambiado dramáticamente. Ha habido 4 grandes eras económicas en el mundo. La primera es la era, digamos que de los cazadores y recolectores, ¿no? Como la era nómada, en que el hombre vivía a través de cazar y recolectar. Cada vez que el hombre hace un invento importante, transforma el mundo. Y en su momento, el desarrollar una herramienta lo cambió todo. ¿Cuál puede ser? Pensaríamos que la rueda o qué sé yo, no. Lo que el hombre descubrió o inventó es la aguja. Cuando el hombre inventa la aguja, en ese momento transforma el mundo porque puede empezar a coser vestido. Y cuando cose vestido, en ese momento puede combatir el frío. Y al combatir el frío puede ser sedentario. Ya no tiene que estar andando por todos lados
y entonces aparece la agricultura. Y ahí comienza la segunda era económica, que es la era agrícola. En la era de los cazadores y recolectores, la habilidad más importante era ser rápido y ser fuerte. Si yo era rápido y era fuerte, yo podía sobrevivir. Cuando cambia el paradigma y comienza la nueva era, que es la era agrícola, ser rápido y ser fuerte ya no garantizaban éxito. Ahora necesitaba aprender a sembrar, ahora necesitaba desarrollar técnica para cultivar y entonces podía tener más éxito. Igualmente, el hombre inventó algo que transformó nuevamente el mundo. Aparece la máquina de vapor y empieza la era industrial. Y cuando comienza la era industrial, el mundo se vuelve a transformar. Las habilidades cambian. Ya saber cultivar no era suficiente. Ahora se requería tener un conocimiento especializado para poder trabajar en las fábricas. Y ahí aparece la educación que conocemos hoy. Y ahí aparece el conocimiento especializado para aplicarlo en las empresas. Y el empleo se desarrolla. Todo iba muy bien porque nosotros crecimos en la era industrial. Fuimos a las universidades para aprender a ganar dinero en la era industrial. Nos comimos el cuento de que yendo a la universidad podíamos tener éxito porque asumíamos que cuando íbamos a salir íbamos a encontrar el mismo mundo de la era industrial, pero todo lo cambió otro invento, el desarrollo de Internet y de los computadores. Cuando eso ocurrió, cambió nuevamente el paradigma. Ahora ya el conocimiento especializado de las universidades no era suficiente. Ahora tenía que tener otro tipo de conocimiento para poder triunfar, porque el mundo después de Internet se transformó completamente. Cuando una persona está en crisis financiera es porque está desfasado. Es decir, afuera hay gente que todavía quiere vivir de ser rápido y ser fuerte. Y si te dejas, te casan el celular. Y si te dejas, te casan el carro. Porque como son fuertes y rápidos, creen que pueden vivir de esa forma. También allá afuera hay gente que intenta ganar dinero haciendo negocios de la era agrícola. Afuera hay gente que todavía quiere ganar dinero sembrando uchuvas. Y no es que esté mal, lo que pasa es que tienes que ser muy bueno para competir. Y allá afuera todavía hay gente que quiere montar negocios típicos de la era industrial, porque ellos creen que a través de eso pueden tener resultados. Pero estamos en una nueva era. Pretender ganar dinero de la distribución de discos de acetato en la era del MP3 es ingenuo. Sin embargo, así es el comportamiento de la mayoría de las personas porque no entendemos mucho esto. Después me di cuenta de algo interesante. La vida y los negocios son como un juego. Y cada quien está entrenado para jugar su propio juego. Y dependiendo de la situación financiera que estés teniendo, quizás es el juego que estás jugando. La clase media juega un juego, básicamente, que no es que esté mal, no quiero despreciar esto, sencillamente que ya no funciona igual que antes. Y el juego consistía en acumular conocimiento para salir a ganar dinero. Pero las estadísticas dicen que una persona, por ejemplo, que termina una carrera en Colombia, para usarlo de ejemplo, genera 1,5 millones de pesos mensuales, $750. Y una persona que tiene una especialización puede aspirar a ganarse 2,5 millones. Pero hay que tener en cuenta que, por lo menos acá en Colombia, un colegio bilingüe para un hijo vale 2 millones de pesos. O sea que una persona que tiene especialización, desafortunadamente, no tiene el dinero suficiente para pagarle a un hijo su colegio bilingüe. Porque en el juego de la clase media, el dinero es muy escaso. La persona de pronto dice, no, voy a hacer una maestría. Y al hacer una maestría le pagan un poquito más. Llega a tener 3,300,000 de utilidad. Y con doctorado 5 millones de pesos. Ese es el juego de la clase media. Estudiar, 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 estudiar para poder ganar un poco más de dinero.
Obviamente el conocimiento y las profesiones tienen un valor no solamente por lo que me pagan, contribuyo en una sociedad y es fundamental que haya médicos, arquitectos, ingenieros, abogados. Pero como la mayoría de la gente, su aspiración era poder vivir de eso, están frustrados, básicamente. Ahora bien, en el tema de las pensiones es interesantísimo, porque la clase media vive con esta realidad. En Colombia hay 1.8 millones de pensionados. Eso es más o menos un tercio de las personas en edad de retiro. El 75% de la población en edad de trabajar no está en el sistema pensional. Y el 80% de los pensionados reciben menos de 4 salarios mínimos. Solamente un poco más de 1.000 personas reciben más de 25 salarios mínimos, que son 15 millones de pesos o 7.500 dólares. Y solamente hay 200 colombianos que reciben más de 40 salarios mínimos, que son 25 millones de pesos al mes, como unos 12.500 dólares, un poquito menos incluso. O sea que aspirar a una pensión, que es lo que aspira mucha gente de la clase media, también lo podemos llamar ingenuidad. Mucha gente elige otro camino, que es el camino de hacer negocios. Pero el panorama tampoco es muy alentador. Porque aunque hoy es más seguro crear su propio negocio que tener un empleo, el 80% de las pequeñas y medianas empresas fracasan antes de los 5 años. Y el 90% no llega a los 10 años. Ustedes dirán, entonces, ¿qué hacemos, no? No parece ser un panorama muy halagador. Pues yo voy a hablarles de algunas soluciones que yo he encontrado. Definitivamente emprender sí es el camino, pero hay que entender que para emprender es necesario educarse, es necesario entrenarse, es necesario desarrollar una mentalidad para poder triunfar como emprendedor. Entonces, hacer negocios es difícil porque la economía es volátil, los negocios tienen una vida útil más corta, se requieren más habilidades para sortear las variables de la nueva economía. La competencia ya no es con los santanderianos, no es con los costeños, sino con los coreanos, los chinos, los hindúes. Y además hay aumento en los impuestos. Luego la mayoría de las empresas que arrancan tienen más amenazas que hace 30 años. Entonces, el panorama es un planeta en huelga. Las huelgas están en todas partes. Huelgas en Grecia, huelgas en Italia, o huelgas en México, en Argentina, en Colombia, porque la clase media se está desapareciendo, porque la capacidad económica para poder vivir de la clase media disminuyó. Yo crecí en clase media, y clase media significaba una casa de más de 280 metros cuadrados, 2 carros nuevos, viajes a Europa y viajes a Estados Unidos. Hoy en día clase media es un apartamento de 80 metros. Vacaciones a Cartagena, pero a crédito. Clase media hoy no tiene carro o tiene un carrito usado porque el mundo cambió. La mayoría de la gente no se ha dado cuenta de que realmente el problema no es que el mundo esté de cabeza, el problema es que usted piensa al revés. Nos acostumbramos a pensar al revés. Creemos que el problema está afuera y no nos damos cuenta que el problema somos nosotros, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida. No nos hemos adaptado a la realidad. ¿Cuál es el juego de los ricos? Los ricos no están interesados en trabajar. Los ricos están interesados en crear activos que les produzcan flujos de efectivo. Esto es lo que le enseñan los ricos a sus hijos, que la clase media y pobre nunca se entera. Esto es lo que le enseña un judío a sus hijos. Esto es lo que le enseña un libanés rico a sus hijos y los aristócratas ingleses a toda su familia. No se trata de vivir con el sudor de la frente. Se trata de ganar dinero sin sudar. Y para eso es necesario aprender
a crear activos. El juego que nos enseña cómo crear activos es Monopolio. Seguramente ustedes se acuerdan porque alguno de ustedes ha jugado Monopolio en su casa y saben que el Monopolio consiste básicamente en comprar casitas verdes y después volverlas hoteles rojos. Y que cuando uno está jugando Monopolio, uno está dándole vueltas a un tablero y cada vez que pasa por salida le dan 200. Pero ninguno que juega Monopolio intenta ganar el juego solamente con los 200 que le dan cuando pasa por salida. Porque sería ¿qué? Ingenuo. El juego Monopolio es comprar casitas verdes para recibir rentas. La mayoría de la gente se la pasa toda la vida pasando por salida y cobrando los 200, y a eso lo llamamos un salario. Mientras que los ricos enseñan que hacer dinero es hacer casitas verdes que generan flujo. ¿Cómo se construyen activos? Que es el juego de los ricos. Activo es aquello que te pone dinero en el bolsillo. ¿Cómo creamos activos? Porque ¿cuál es la ventaja de vivir de activos? Cuando uno vive de activos, tiene el insumo más valioso que se llama el tiempo. La riqueza no se mide en dinero, la riqueza se mide en tiempo. Una persona es rica en función de cuántos días puede vivir sin trabajar. No, Carlos Eduardo, usted está equivocado, yo me gano 30 millones de pesos al mes, no tiene nada que ver con cuánto se gana. Si usted para de trabajar hoy y su ingreso para, usted también está en riesgo de pobreza. Porque la riqueza es tiempo. Y para lograr tener tiempo es necesario tener activos. Y esa es la clave. Entonces, ¿cómo hacen activos los ricos? Por ejemplo, en bienes raíces, para producir $1.000, que son 2.500.000 pesos, se requiere una propiedad de más o menos unos 500 millones de pesos, que son $250.000. Así se producen más o menos $1.000. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la mayoría de la gente no tiene activos? Porque no tienen el dinero para comprarlo. Por eso tienen que jugar el juego de la clase media. Otra forma de hacer activos, negocios tradicionales. Se requiere invertir al menos 30 millones, que son como $15.000, para generar 1.000.000 de utilidad, o sea, $500, y se necesitan 5 años con el conocimiento adecuado para solidificar el ingreso y convertirlo en un sistema productivo. La gente no tiene la paciencia, no tiene el dinero y, lo más importante, no tiene el conocimiento para convertir un negocio ¿en qué? En un activo que produzca dinero todos los meses. No sabe cómo sistematizar el proceso. La otra forma son las inversiones financieras, pero la mayoría de la gente no tiene el conocimiento y no tiene el capital. Así que lo interesante de esto es que hoy en día existe una fórmula para crear activos sin necesidad de capital. Y es a través de construir un negocio de redes de mercadeo. Las redes de mercadeo son muy mal interpretadas porque mucha gente cree que se trata de vender algún producto y nada más lejos de la realidad. Lo más poderoso en una red de mercadeo es que cuando la construyes sólido, la construyes bien, se convierte en un activo productivo que es heredable y vendible. Y las redes de mercadeo crecen exponencialmente. Y un día pueden ser negocios que llegan a muchos países y producen muchísimo dinero. Dice Robert Kiyosaki que las redes de mercadeo no tienen que ver con recibir más ingresos, sino con construir un activo. Y eso realmente es lo que nosotros sentimos que la gente necesita entender para valorar realmente esta industria. Aquí estoy yo, a los 24 años, cuando comencé a emprender. Cuando comencé a soñar con un plan distinto, cuando me di cuenta que el guión que me habían vendido no me dejaba satisfecho y quería hacer algo diferente. Y ahí estoy con mi amigo Fernando Palacio, con quien comenzamos este emprendimiento hace 18 años, en uno de nuestros primeros viajes, empezando a entender cómo desarrollar nuestras redes de mercadeo, nuestro negocio de network marketing. Aquí estoy con mi esposa, la vida nos cambió radicalmente, porque tenemos tiempo libre, porque viajamos el mundo, porque no tenemos preocupación constante por el dinero, porque vivimos la vida más despacio. La enfermedad de la mayoría de la gente se llama estrés, y el estrés es por vivir la vida a un ritmo distinto. Y poder vivir la vida sin tanto estrés, más despacio, tener más tiempo para comer,
tener más tiempo para desayunar, tener más tiempo para hacer una siesta, tener más tiempo para ir a hacer ejercicio. Eso cambia la vida de la gente. Un día fui a una conferencia para terminar. Una conferencia con un importante científico colombiano que se llama Rodolfo Ginás. Una conferencia sobre la teoría de la evolución. Yo fui a la universidad a escucharlo a él porque quería saber cómo piensa una persona como Rodolfo Ginás. Y empieza su conferencia sobre la teoría de la evolución de Darwin diciendo las jirafas son inevitables. Dice él, es inevitable que en cierto momento evolutivo el alimento escaseara en cierta altura. Y algunos rumiantes, para poder sobrevivir, comenzaron a buscar alimento más arriba. Y entonces comenzaron a mirar ese alimento más arriba y empezaron a desear conseguir ese alimento más arriba. Y aquellos que tenían el cuello un poco más largo que otros tenían una ventaja competitiva para alcanzar el alimento. Qué interesante. Eso empezó a generar una condición. Si tienes el cuello más largo, puedes sobrevivir. Si tienes cuello corto, vas a desaparecer. Ese rasgo comenzó a afianzarse tanto que millones de años después vemos las jirafas por las planicies africanas y aunque nos parecen una maravilla en la naturaleza, en realidad era inevitable que hubiera jirafas. Después dice Ginás que las personas estamos en evolución, los países están en evolución, las empresas están en evolución y que realmente hay tres factores para que se produzca ese proceso evolutivo. El primero es la necesidad. Una persona que no tiene una necesidad no evoluciona. Si la jirafa no hubiera tenido la necesidad de buscar alimento más arriba, nunca estira el cuello. 2, deseo. Si hubiera preferido consumir hormigas, pues hubiera desarrollado el hocico del oso hormiguero. Y 3, tiempo. No se estira el cuello en 2 meses ni en 2 años. Mi mensaje para todos ustedes es el siguiente. Hoy el alimento está en otra zona. Hoy el alimento escasea para la mayoría de la gente porque todo el mundo está acostumbrado a buscarlo siempre en la misma altura. Para poder triunfar hay que estirar el cuello. Hay que mirar el alimento en otro sitio distinto. Por eso aquí están mis ejercicios para estirar el cuello para terminar. Primero, conviértase en un emprendedor. Los empleados se quedan con el cuello corto. 2, fórmese en valores empresariales. Es necesario aprender a pensar como empresario. Ser empresario no es hacer cosas, es pensar de una manera distinta. Edúquese en nuevas inteligencias. Inteligencia social, emocional, comercial y financiera son claves para ser empresario y no las enseñan en las universidades. Consiga un mentor. No escuche a gente pobre hablar sobre finanzas y negocios. Si quiere ser exitoso, cometa más errores. No le tenga miedo a equivocarse. Es natural equivocarse y es parte del proceso para poder triunfar. Y finalmente, elija un modelo de negocios y sistematícelo. Nosotros hacemos network marketing porque entendimos que ahí había una forma de hacer negocios y podíamos usar un sistema para construir realmente un activo que nos diera libertad financiera. Emprender es cuestión de evolución, no de formación. Para emprender se necesita una actitud, se necesita una conciencia distinta. Para emprender se requiere tener realmente la necesidad, el deseo y entrenarse para tener el tiempo suficiente. Hace unos meses estuvo Kiyosaki en Colombia y dijo esta frase con la que quiero cerrar. Nunca el mundo estuvo tan listo para oír lo que tenemos que decir. Para cada una de las personas que están en sus casas y que están buscando realmente una opción, nosotros les recomendamos que revisen muy bien la información acerca de las redes de mercadeo, que hablen con la persona que los invitó a conocer toda esta información, porque es el momento preciso para poder construir un negocio de estos. Hay millones de personas buscando una oportunidad y aquí la tenemos para aquellos que estén dispuestos a aprender, entrenarse
y evolucionar. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.